Eclécticamente. Hola a todos. Esta vez nos adentramos en la segunda parte de la ética de la libertad de Murray Rothbard, teoría de la libertad. Exacto. En esa sección, Rothbard profundiza en las bases de una sociedad libre, explora temas como los derechos de propiedad, la defensa propia, los límites éticos del gobierno. Temas complejos pero fascinantes. Y Rothbard lo hace desgranando su visión de una sociedad basada en la no agresión y el respeto a la libertad individual. Totalmente. Y un punto de partida genial es el primer capítulo, Una filosofía social robinsoniana. Así, la historia de Robinson Crusoe. ¿Quién no la conoce? Pero Rothbard la usa para ilustrar principios básicos como la autopropiedad, los derechos de propiedad, la ley natural. Es brillante, ¿verdad? Porque Crusoe, al estar solo, es dueño de sí mismo y de su trabajo. Nadie más en la isla para disputar ese derecho fundamental. Exacto. Y aquí entra el concepto de homesteading, que a primera vista puede sonar un poco extraño. ¿Qué significa homesteading en este contexto? Imagínate que llegas a una isla desierta como Crusoe, ¿no? No hay nadie más, solo tú y los recursos naturales. Bien. ¿De quién es la tierra? ¿De quién son los árboles? ¿Los peces del mar? Buena pregunta. Supongo que en principio, de nadie. Exacto. Pero Rothbard argumenta que al trabajar la tierra, al cultivar, al construir un refugio, al pescar, Crusoe está creando valor, está mezclando su trabajo con la tierra. Y al hacerlo, la transforma en su propiedad legítima. Exacto. Crusoe no solo está tomando recursos, sino que los transforma en algo útil. Ese acto de creación le otorga un derecho de propiedad sobre lo que ha producido. Es una idea poderosa, ¿no? Y este principio de homesteading es fundamental para Rothbard, no solo para Crusoe en su isla, sino para cualquier individuo en cualquier sociedad. Claro, si alguien construye una casa en un terreno vacío, no tiene derecho a esa casa. No ha mezclado su trabajo con la tierra para crear algo nuevo. Sin duda, es una idea que desafía muchas nociones tradicionales sobre la propiedad. Y nos lleva a otra pregunta. ¿Qué nos dice la historia de Crusoe sobre la naturaleza humana? Bueno, Crusoe, incluso en su aislamiento, tiene libre albedrío. Tiene que usar su razón para sobrevivir, aprender sobre su entorno, planificar para el futuro, tomar decisiones. No es un autómata, sino un ser humano que usa su mente para dar forma a su destino. ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí, y al hacer esto, al involucrarse en ese proceso de razonamiento y elección, Crusoe afirma el valor objetivo de la vida misma. No es que la vida tenga valor solo para él, sino que al actuar, al elegir, demuestra que la vida tiene un valor inherente, objetivo. Me encanta esa idea. Es como si la simple acción de pensar y elegir, incluso en una isla desierta, fuera una afirmación de que la vida tiene un valor fundamental. Exactamente. Y ese valor inherente, según Rothbard, es la base de una ética objetiva. Una ética que no se basa en opiniones subjetivas, sino en la realidad de la naturaleza humana. Fascinante. Pero Crusoe no se queda solo para siempre. La historia continúa, aparece Viernes. ¿Qué sucede cuando ya no es un solo individuo, sino dos? Ahí entramos al segundo capítulo, las relaciones interpersonales. El análisis de Rothbard se vuelve aún más interesante, ¿verdad? Ya no es un hombre solo, sino cómo los individuos interactúan en una sociedad libre. Y aquí entra en juego el libre mercado. Rothbard argumenta que el libre mercado, basado en el intercambio voluntario, permite a los individuos beneficiarse mutuamente de sus habilidades y recursos. Por supuesto. Imagínate, Crusoe es un experto pescador y Viernes un hábil agricultor. Al intercambiar sus productos, ambos mejoran su nivel de vida. Es una situación donde todos ganan. Ese intercambio voluntario, libre de coerción, es la base de una sociedad justa y próspera, según Rothbard. Totalmente de acuerdo. Pero hay un elemento crucial que facilita ese intercambio: el dinero. Piensa en lo complicado que sería para Crusoe intercambiar pescado por trigo, si Viernes no necesitara pescado en ese momento. Claro, tendrían que buscar a otro que necesitara pescado y tuviera algo que Viernes quisiera. Un lío. Exacto. El dinero resuelve este problema al actuar como un intermediario universalmente aceptado. Crusoe vende su pescado por dinero y luego usa ese dinero para comprar trigo a Viernes o cualquier otra cosa que necesite. Es como si el dinero fuera el aceite que lubrica la maquinaria del libre mercado. ¿Y qué pasa con los contratos? ¿Cómo encajan en la visión de Rothbard? Rothbard tiene una visión muy particular de los contratos, basada en la teoría de la transferencia de títulos. Argumenta que un contrato solo es moral y legalmente exigible cuando implica una transferencia de títulos de propiedad. A ver, explícame eso un poco más despacio. ¿Qué significa transferencia de títulos de propiedad en un contrato? Por ejemplo, si prometo pintar la casa de Viernes y no lo hago, no se me puede obligar a cumplir esa promesa en una sociedad libertaria. No necesariamente. Una simple promesa, según Rothbard, no es un contrato exigible. No le has robado nada a Viernes al romper tu promesa, aunque puede que hayas actuado mal. Ya veo. Para que un contrato sea válido, según Rothbard, tiene que haber un intercambio real de propiedad. Exacto. Un buen ejemplo es un contrato de deuda.
Si Crusoe le presta dinero a Viernes, con la promesa de que Viernes le devolverá el dinero con intereses en una fecha determinada. Ese contrato sí es exigible porque implica una transferencia de títulos de propiedad. Correcto. Crusoe le está dando a Viernes la propiedad del dinero en el presente, con la condición de que Viernes le transfiera la propiedad de una cantidad mayor de dinero en el futuro. Si Viernes no cumple, está reteniendo la propiedad de Crusoe sin su consentimiento, lo que sería un robo. Exacto. Los contratos son una extensión de los derechos de propiedad, una forma de intercambiar títulos de propiedad de manera pacífica y voluntaria. Entiendo. Pero claro, no todos siguen las reglas. ¿Qué pasa cuando alguien rompe ese contrato social y comete un delito? Buena pregunta. Ahí entramos al tercer capítulo, propiedad y delincuencia. Y por supuesto, Rothbard tiene una visión particular de lo que es un crimen. Ajá. Y supongo que para él la clave está en los derechos de propiedad. Exacto. Para Rothbard, el crimen es, en esencia, una violación de los derechos de propiedad. Y esto puede tener muchas formas. Robo, fraude, agresión física. O sea, cualquier acción que viole el derecho de una persona a su vida, libertad o propiedad. Justo. Y si el crimen es una violación de los derechos de propiedad, ¿cuál es el objetivo del castigo en una sociedad libre? Se trata de venganza, de disuasión. Rothbard argumenta que no, que el objetivo principal es la restitución. Restitución. Te refieres a que el delincuente debe compensar a la víctima por el daño causado. Exactamente. La idea es restaurar a la víctima a la situación en la que se encontraba antes del delito, en la medida de lo posible. Pongamos un ejemplo. Si Viernes roba el hacha a Crusoe, no solo debe devolver el hacha, sino que también debe compensar a Crusoe por cualquier pérdida o inconveniente causado por el robo. Correcto. Y si no puede devolver lo robado, debería haberse obligado a trabajar para pagar esa restitución. Es una idea interesante. Pero, ¿cómo se determina la cantidad? ¿Y qué pasa con los crímenes que no implican una pérdida material, como la agresión física? Ahí entra en juego el principio de proporcionalidad. Rothbard dice que el castigo debe ser proporcional al delito cometido. Lo que significa que un pequeño robo no debería tener el mismo castigo que un asesinato. Exacto. La gravedad del castigo debe coincidir con la gravedad del delito. Y al determinar esa proporcionalidad hay que considerar no solo la pérdida material, sino también el miedo y la incertidumbre que sufrió la víctima. Si Viernes ataca a Crusoe, el castigo debe considerar no solo las lesiones de Crusoe, sino también el trauma psicológico. Exacto. El objetivo es que el delincuente compense completamente a la víctima por todo el daño causado, tanto físico como emocional. Es un enfoque de la justicia muy diferente al que estamos acostumbrados, pero tiene su lógica. Totalmente. Y esta visión de la justicia es clave para la teoría de la libertad de Rothbard. Pero hay un tipo de delito al que Rothbard le dedica un capítulo entero, y es algo que podría sorprender a algunos. El monopolio de la tierra. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué el monopolio de la tierra es tan importante para Rothbard? A simple vista, no parece tan crucial como la autopropiedad o la defensa propia. Exacto. ¿Por qué dedicar tanto espacio a este tema? La clave está en la distinción que Rothbard hace entre propiedad legítima adquirida a través del trabajo y transformación de recursos y la propiedad ilegítima obtenida por la fuerza o la coerción. O sea, cuando alguien reclama la propiedad de una tierra que no le pertenece por derecho. Exacto. Recuerda el principio de homesteading que vimos con Robinson Crusoe. Para Rothbard, la propiedad de la tierra debe basarse en ese principio. Alguien se convierte en propietario legítimo de una tierra al ser el primero en trabajarla, cultivarla o usarla de manera productiva. Claro, si nadie ha utilizado una tierra antes, el primero en llegar y transformarla en algo útil tiene derecho a reclamarla como suya. Pero Rothbard señala que, a lo largo de la historia, muchos títulos de propiedad sobre la tierra se han adquirido de manera ilegítima a través de la conquista, la violencia o la concesión arbitraria por parte de un gobierno. Entiendo. Por ejemplo, un rey que reparte tierras a sus favoritos sin importar si otros ya las estaban utilizando. Exactamente. Y para Rothbard, este tipo de apropiación de tierras crea un problema moral. Incluso si han pasado generaciones desde el robo original, la injusticia persiste. Es como una mancha en la historia de esa tierra, ¿verdad? Una violación de los derechos de propiedad que nunca se ha reparado. Exacto. Y Rothbard argumenta que existe un imperativo moral de devolver las tierras robadas a sus legítimos propietarios, incluso si esto significa desafiar los títulos de propiedad existentes. Wow. Eso sí que es radical. Imagina el caos que se desataría si se intentara aplicar ese principio a gran escala. Sin duda sería un desafío. Pero Rothbard no se anda con rodeos. Para él, la justicia exige que se corrijan los errores del pasado, incluso si esto implica una reorganización significativa de la propiedad de la tierra. ¿Y cómo se supone que se debe determinar quiénes son los legítimos propietarios después de tanto tiempo?
Rothbard propone una investigación histórica minuciosa para rastrear los títulos de propiedad y determinar quiénes fueron las víctimas originales del robo de tierras. Sería como un gigantesco rompecabezas histórico, ¿no? Intentando reconstruir la cadena de propiedad hasta sus inicios. Exactamente. Sería un proceso complejo, pero Rothbard argumenta que es necesario si queremos construir una sociedad verdaderamente justa, una sociedad que respete los derechos de propiedad legítimamente adquiridos. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre la historia y cómo las injusticias del pasado tienen consecuencias en el presente. Pero sigamos adelante. El siguiente capítulo es la defensa propia, un tema que siempre genera debate. ¿Cuándo es legítimo usar la fuerza para defenderse? ¿Cuáles son los límites? Rothbard establece criterios muy claros para la legítima defensa. La amenaza debe ser real, inmediata y evidente. No se puede usar la fuerza simplemente porque alguien te insulta o te cae mal. Entonces, si Viernes le dice a Crusoe, eres un idiota, Crusoe no puede golpear a Viernes solo por eso. Correcto. La violencia solo está justificada si Viernes ataca físicamente a Crusoe o amenaza con hacerlo de manera inminente. La defensa propia debe ser una respuesta proporcional a una amenaza real. Exactamente. Y Rothbard también incluye el fraude como una forma de agresión que justifica la acción legal. Fraude. ¿Cómo encaja eso en la defensa propia? Piensa en el ejemplo del saco de granos que mencionamos antes. Si Viernes engaña a Crusoe para que compre un saco de granos que en realidad está lleno de piedras, está cometiendo un robo a través del engaño. Claro. Le está robando a Crusoe su dinero hasta hacerle creer que está comprando algo que no es. Exactamente. Y en este caso, Crusoe tiene derecho a usar la fuerza a través del sistema legal para reclamar una restitución por el daño sufrido. Es como si Viernes hubiera asaltado a Crusoe, pero usando palabras y engaños en lugar de fuerza física. Y para Rothbard, ambos tipos de agresión violan los derechos de propiedad y justifican una respuesta proporcional para restaurar la justicia. Entiendo. El fraude es una forma sutil de violencia que también debe ser combatida en una sociedad libre. Hemos recorrido un largo camino en la ética de la libertad. Desde Robinson Crusoe hemos explorado ideas muy interesantes. Hemos visto los fundamentos de una sociedad libre, los límites de la propiedad, la defensa propia, las complejidades del castigo. El pensamiento de Rothbard es, sin duda, desafiante, provocador. Nos hace cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la libertad, la justicia, el papel del Estado en nuestras vidas. Nos deja con preguntas importantes que vale la pena seguir explorando. ¿Cómo sería una sociedad sin Estado? ¿Es realmente posible una sociedad basada en la cooperación voluntaria? ¿Cómo podemos conciliar los derechos individuales con la necesidad de un orden social? Son preguntas complejas, no hay respuestas fáciles, pero al menos Rothbard nos da un marco para pensar en ellas, para analizar críticamente las diferentes propuestas, para buscar soluciones que maximicen la libertad individual, y eso es algo muy valioso. Nos recuerda que la libertad no es un regalo, sino una conquista. Requiere un compromiso constante con la defensa de los derechos individuales, la resistencia a cualquier forma de coerción. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la ética de la libertad. Espero que les haya resultado tan estimulante como nosotros. Hasta la próxima. No olvides dejarnos tus comentarios. Dale me gusta, comparte y suscríbete a Eclécticamente para no perderte nuestras últimas actualizaciones.